Muy buenas noches, queridas hermanas y amigas, sean todas bienvenidas. Qué alegría encontrarnos una vez más, y además hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día de las Madres. Este año la celebración será diferente por la situación actual, pero sin duda será un año que no olvidaremos nunca, porque pasaremos en familia, en nuestras casas, compartiendo con nuestros seres queridos y quizás no angustiados por definir a dónde ir, qué sitio escoger, expuestos a largas filas, esperas aburridas. Entonces este año será muy especial. Dios nos ha dado un tiempo precioso de descanso, de reflexión, de intimidad con nuestra familia, pero especialmente nos ha dado mucho tiempo para estar en su palabra, fortaleciéndonos en nuestra relación con Él a través de la oración. Dios nos ha fortalecido nuestra vida de oración como familia. Bueno, tantas cosas que ha hecho Dios en estos días, de verdad que ha sido un tiempo maravilloso por el que tenemos que darle muchas gracias a Él. Y bueno, hemos venido estudiando estos últimos 3 años o quizás un poco más la mujer virtuosa en Proverbios 31 del 10 al 31. Y no es casualidad que hoy vayamos a estudiar justamente el versículo 28, que nos habla de ese testimonio que debemos tener delante de nuestros hijos y de nuestros esposos, en la intimidad de nuestro hogar, para llegar a ser llamadas bienaventuradas y alabadas. Recordemos el contexto de Proverbios 31. Son las palabras del rey Lemuel, que para muchos estudiosos de la Biblia sea quizás el mismo Salomón, de lo que le enseñó su madre, que muestra la descripción de la esposa que ella quería para él, ¿no? Se expone como la oración de cada madre para la futura esposa de su hijo. Yo estoy segura que muchas de las mamás que están escuchando este mensaje oran por las esposas de sus hijos, así como yo oro también por el esposo de mi hija. Y qué lindo ver unas lecciones de sabiduría de una mamá a su hijo, quien le alentó en 2 cosas especialmente: buscar una esposa piadosa, y además lo alienta a alabarla, a honrarla y agradecer a su esposa. Qué bonito eso, de verdad. Muchas cosas para aprender en este pasaje. Entonces, bueno, les pido que me acompañen en oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, muy buenas noches te damos, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas una vez más como Ministerio de Damas. Yo te doy gracias por cada dama que está conectada esta noche. Yo te ruego que tú hables a nuestros corazones para que tu palabra nos anime, nos exhorte a ser mejores mamás, a ser mejores hijas, a ser mejores esposas, a ser mejores amigas, Señor.
Yo te ruego, Padre Santo, que tu palabra cumpla ese propósito tan grande que tienes en la vida de nosotras. Ser esas mujeres virtuosas, no perfectas, Señor, pero que te alabemos y que te honremos y te glorifiquemos con cada cosa que hagamos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser mamás, que nos permite celebrar un año más y cumplir ese papel tan lindo y tan especial, pero también con tanta responsabilidad, Señor. Yo te ruego que obres en nosotras para hacer ese testimonio a nuestros hijos, a nuestros esposos y a las personas que nos rodean. Dios, yo te pido que tomes el control de mi voz, de cada cosa, Señor, de cada palabra, Dios bueno, que salga de mi boca, que de verdad sea para honra y gloria tuya, Señor. Tú ya me enseñaste y yo te pido, Señor, que sea fiel en transmitirlo a mis hermanas. Ponemos este tiempo en tus manos y te oramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a ver básicamente 3 puntos en este pasaje, que salen del pasaje. Vamos a leer el pasaje. Yo les pido que vayamos a Proverbios 31, 28 y dice nuestro pasaje. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Bueno, entonces, como les decía, 3 puntos para que los tengamos presentes. El primero es, se levantan sus hijos. El segundo es, y la llaman bienaventurada. Y el tercero, y su marido también la alaba. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, se levantan sus hijos. Y nos hace pensar en esa actitud de respeto y de reverencia. Por lo tanto, podemos ver que esa mujer se ha ganado el respeto de sus hijos y es lo que Dios quiere que pase con nosotras. Quizá acá nos debemos preguntar, ¿cómo nos ven nuestros hijos? Y bueno, yo recuerdo que, sobre todo en la época antigua, cuando estábamos pequeños, siempre que una persona de respeto, una persona mayor llegaba a nuestra casa, nosotros teníamos que pararnos y saludarla mostrando ese respeto. Y bueno, acá dice que se levantan sus hijos. Y bueno, un buen ejemplo lo encontramos, una buena ilustración la encontramos en el libro de Reyes, Primero de Reyes 2:19. Por favor, ayúdenme, acompáñenme. Primero de Reyes 2:19. Dice la palabra de Dios. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Qué lindo ejemplo, ¿no? Vemos esa actitud del rey Salomón, un hombre ya mayor, un hombre adulto, y esa forma tan bonita como recibió a su mamá, cómo se inclinó ante ella y cómo le dio su lugar. Y este ejemplo nos hace pensar en qué bueno que nuestros hijos hicieran lo mismo con nosotras. Pero también nos recuerda que como hijas, ojalá tengamos esa misma actitud con nuestras mamás. Y yo pensaba en mi mamá, le doy gracias a Dios por tenerla aún viva y conmigo. Y me hacía pensar mucho esta enseñanza en la importancia de verdad de ver con respeto a mi mamá y darle ese lugar, ¿no? Y esa reverencia. Y además es un mandamiento que Dios nos da, ¿no? Dios nos manda a que honremos a nuestras madres también. Entonces, bueno, sé que nosotras debemos anhelar que nuestros hijos se levanten ante nosotras, no para vanagloria nuestra, ni más faltaba, no para sentirnos orgullosas pensando que lo merecemos por ser mujeres virtuosas, sino para que la palabra de Dios sea real en nuestras vidas y así podamos darle la gloria a Dios. Qué bueno ver que hemos hecho bien la tarea criando a nuestros hijos, teniendo buenos hogares, pero también tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos es que mi casa funciona, mis hijos funcionan muy bien, mi esposo funciona maravillosamente porque es que yo soy la más. Y bueno, entiéndanme bien, no, pues no se trata de eso, sino que no nos olvidemos que es Dios el que sustenta nuestro hogar. Porque es por su misericordia y por su gracia que nuestros hijos se levantan con respeto hacia nosotras. Entonces mucho cuidado con alabarnos a nosotras mismas y no darle lugar al Señor. Gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas a través de su palabra,
pero y gracias a Dios nuestros hogares funcionan bien y nuestros hijos se levantan y nos respetan y qué bonito, pero que no olvidemos que quien merece toda la honra y la gloria es el Señor. Seguramente las jovencitas, las que no tienen hijos o bueno, que están solteras todavía y que no tienen hijos pensarán, y bueno, ¿y qué hay para mí entonces en este pasaje? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Si no tengo hijos ni esposo, pues aplica muy bien a tu vida también, porque no solamente no solamente tenemos hijos físicos, sino también podemos tener hijos espirituales. Y por nuestro testimonio, por nuestro andar, ¿cierto? Por una vida de verdad que impacte a otros. Y además, las que no tienen esposo físicamente tienen un esposo que es el Señor Jesucristo, casi nada. Entonces, fíjense que también aplica para ustedes, jovencitas. Y podemos tener dos clases de hijos, les decía, ¿no? Podemos tener esos hijos físicos y los hijos espirituales. Y vamos a buscar, para ver los hijos físicos, vamos a buscar un pasaje que es bien lindo y nos lo muestra Salmos 127 del 3 al 4. Salmos 127 del 3 al 4. Nos habla de esa bendición de tener esos hijos físicos. Dice la palabra de Dios: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces ahí nos habla de esos hijos físicos que Dios nos da. Y también los espirituales. Busquemos, por favor, tercera de Juan 4. Al final de las Biblias encontramos tercer libro de Juan 4. Dice la palabra de Dios: No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y ahí nos habla de esos hijos espirituales. Entonces sí podemos tener esos hijos. También las jovencitas, anímense, porque este pasaje también es para ustedes. Porque si son testimonio para sus amigos, si son testimonios para sus compañeros de universidad, de trabajo, pues pueden ganarlos para Cristo. Y esos serán esos hijos espirituales. Pero bueno, para ambos casos son necesarias dos cosas. Una, tener intimidad con nuestro esposo. Digamos, en el caso para tener hijos físicos, pues debemos tener esa intimidad con nuestro esposo físico, pero también viéndolo desde el punto de vista espiritual, en esa intimidad también con el Señor, con Dios, obviamente estando en su palabra y la oración. Pues obviamente físicamente no voy a entrar en detalles porque ya los conocen, pero en esa intimidad con Dios sí, es estando en su palabra y la oración, acercándonos más a Él, teniendo una estrecha relación con Él. Implica mucho más que leer, que nos presentemos cada día delante de Él con un corazón humillado, sincero y noble. Y la segunda cosa que podemos hacer es que estemos dispuestas a hacerlo, a ser diligentes para lograrlo, o sea, espiritualmente, orando por el mundo perdido, hablando, yendo y dando, hablando desde el punto de vista espiritual, esos hijos espirituales. Y los hijos físicos, pues obviamente también sabemos cómo hacerlo, pero también, bueno, también quizás alguna mujer se le haya dificultado tener sus hijos, entonces también pues un tratamiento, bueno, lo que sea necesario, hacerse los exámenes. Entonces son dos cosas necesarias, ¿cierto? Primero, tener esa intimidad con nuestro esposo físico o con nuestro esposo espiritual, y que estemos dispuestas a hacerlo, a tener esos hijos. Entonces siempre tenemos que hacer nuestra parte, eso es muy importante. Para tener hijos físicos, espirituales, debemos hacer lo que nos corresponde. Nuestros hijos se levantarán ante nosotras con respeto, nos darán la honra, dándonos el lugar de madre por ver la palabra de Dios como una realidad en nuestras vidas. Vidas que glorifiquen a Dios, siendo ejemplo por ver a una mujer bienaventurada. Bueno, ese es el primer punto. Y el segundo punto de este mensaje es: y la llaman bienaventurada. Es la segunda frase que encontramos en nuestro pasaje. Y bueno, entonces primero, bueno, se levantan y la llaman bienaventurada. Esa mujer gozaba de gran respeto porque lo había ganado la alabanza de su familia
Y quiero que me acompañen a Proverbios 23-25, por favor. Veamos Proverbios 23-25. Dice la palabra de Dios: alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Y el 29-17, por favor, ahí cerquita. Dice la palabra de Dios: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y qué pasajes tan bonitos y cómo nos desafían, porque qué gozo más grande no puede tener una madre que ver a sus hijos crecer, que sus hijos crecen para alabarla como la fuente de sabiduría que los hizo sabios a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Por ver esa vida también de esa mamá y ver ese ejemplo y también levantarlos también en el temor de Dios, enseñándoles la palabra de Dios. Y veamos por favor primero de Timoteo 2:15, por favor. Primera de Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y ese versículo habla de no que sea salva por engendrar hijos, sino que habla de esa labor de esa mamá, ¿cierto? Permaneciendo en fe, amor y santificación con modestia. Y bueno, también queremos ver qué dice, qué significa esa palabra bienaventurada. Pues en el diccionario encontramos varios significados. ¿Sí? Bienaventurada significa bendita, afortunada, feliz, dichosa, bendecida. La palabra de Dios nos enseña cómo podemos llegar a ser esas mujeres bienaventuradas, con el fin de glorificar a Dios con nuestras vidas. No es ser exaltadas nosotras, sino porque podemos desenfocarnos, sino recordar siempre quién merece ser exaltado, y el que merece ser exaltado siempre es nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos salvas. Somos virtuosas y benditas porque Él nos escogió, Él nos apartó y pagó un precio muy alto, ¿no? Su sangre preciosa, el costo fue bien alto. No solamente y no nos salvó solamente para tener la seguridad y la certeza de ir al cielo, sino por el avance de su reino, que cada vez más y más personas conozcan del Señor Jesucristo por ver nuestras vidas. Ese es el desafío grande, ¿no? Y quiero que veamos varios versículos donde encontramos bienaventurado. Vamos a ver unos 3 pasajes. Vamos a ver, por favor, Salmos 2:12. Salmos 2:12. En la parte B. Bueno, vamos a leer los 2:12 completo. Dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y esta mujer sabe en quién debe tener puesta toda su confianza, y es en el Señor. Y es también para nosotros, ¿no? Que nosotros debemos tener puesta nuestra confianza en el Señor. Vamos a ver Salmos 84:5, por favor, acompáñenme. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y esta mujer sabe que su fortaleza viene de Dios y su palabra guía su vida, sus decisiones, su familia. Y busquemos por favor Salmos 119:2. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esta mujer guarda la palabra de Dios y la atesora en su corazón, por eso es bienaventurada. Y el último pasaje que nos habla de cómo ser bienaventuradas, en Proverbios 28:14, por favor busquémoslo.
Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y esta mujer es bienaventurada también, y nosotros podemos ser bienaventurados cuando entendemos que la disciplina que viene del Señor siempre es necesaria, que siempre tengamos un corazón humillado, un corazón sencillo, y entendiendo que todo lo que viene de Dios es bueno y es necesario para nosotros, para nuestro crecimiento. Dios siempre tiene propósito con las cosas que permiten nuestra vida. Bueno, y este es el segundo punto. Ahora vamos a ver el tercer punto de este mensaje. Y el tercer punto dice: y su marido también la alaba. No solamente sus hijos la alaban, también no solamente sus hijos la llaman y se levantan y la llaman bienaventurada, sino que dice: y su marido también la alaba. Y no estamos hablando de que la alaba un familiar o el vecino o un amigo, un compañero de trabajo. No, dice que su marido también la alaba. Y nuestros esposos son los que más nos conocen, los que conocen nuestra intimidad, los que están con nosotros en nuestro hogar, los que conocen cuáles son esas virtudes y esos defectos también. Entonces, fíjense que esta mujer virtuosa dice que y su marido también la alaba. No es cualquier cosa, es una cosa bien importante, de verdad. Y el marido físico, pues es la persona que más nos conoce, ¿no? Es quien conoce todas nuestras facetas. De él no nos podemos esconder porque, bueno, nos levantamos con él, nos acostamos con ellos, de verdad. Y ellos conocen también nuestro carácter, ¿no? Y busquemos, por favor, Génesis 2, 24, 25, que nos habla de que somos uno solo, ¿cierto? Una sola carne. Génesis 2, 24, 25, 24 y 25. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, pues somos una sola carne con nuestro esposo. De verdad que ellos sí que nos conocen. Entonces, qué bonita esta mujer virtuosa, como este hombre es un marido. Dice que su marido también la alababa. Y bueno, también hablando de ese marido espiritual que es el Señor, y Él sí que nos conoce muchísimo más, conoce absolutamente todo de nuestra vida, ¿cierto? Dice la intención aún de nuestros pensamientos. Él pesa nuestros corazones, Él nos escudriña a través de su palabra. Y busquemos, por favor, Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13 dice la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, delante de Dios, pues estamos totalmente desnudas, ¿no? No nos podemos ocultar, no podemos ocultar absolutamente nada. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y bueno, qué desafío también tan grande, de verdad, no solamente que nuestros esposos nos alaben, sino también nuestro esposo espiritual, que es el Señor. De verdad, ¿qué pensará Él de nosotras? ¿Cómo nos verá Él de verdad? Y nos enseña también que el marido, además de llamarla bienaventurada, la alaba. Él la respeta, la honra, le da su lugar. ¿Y qué quiere decir alabar? Alabar significa elogiar, exaltar, halagar, resaltar sus cualidades o méritos como esposa, porque cumple con su responsabilidad de ser esposa, porque podemos recibir elogios por ser buenas en determinadas cosas, seguramente en algunas tareas, pero esa alabanza es por ser buena esposa. Y que no perdamos esta parte tan importante, que ese esposo alaba a esa esposa por ser buena esposa, por cumplir como esposa. Y bueno, aquí dos preguntas. ¿Qué espera Dios de nosotras como esposas? Pues Dios espera de nosotras, primero, que tengamos una comunión perfecta con Él, que nos encontremos cada día en esa intimidad con Él, para que Él nos pueda mostrar su propósito y su voluntad, para que nos pueda mostrar cuál es su voluntad para nuestras vidas. Busquemos, por favor, Juan 15, del 4 al 5.
Juan 15, del 4 al 5, es un pasaje muy conocido y dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Y la segunda cosa que Dios espera de nosotros es que seamos ayudas idóneas, que le sirvamos con todo el corazón, que estemos dispuestas a servirle en su obra, en el ministerio donde Él nos ha puesto. ¿Y qué espera nuestro esposo físico? Nuestro esposo físico también espera que tengamos intimidad con él. Es un deber, y esa intimidad se refiere a esa intimidad sexual también, que estemos dispuestas de verdad a nuestros esposos, que no nos neguemos y busquemos en el libro de 1 de Corintios 7 del 3 al 5. Primero de Corintios 7, del 3 al 5. Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, nuestro esposo físico espera que tengamos esa intimidad. Sé que a veces es un tema difícil, pero de verdad que no olvidemos que es un mandamiento de Dios y nosotros nos debemos a nuestro esposo. Y también nuestro esposo físico, que espera de nosotros que seamos esa ayuda idónea en todo, en el ministerio, siendo de verdad ayuda para él y no tropiezo. A veces podemos volvernos tropiezo para el ministerio de nuestro esposo, pero pues hoy que recordemos que realmente lo que nuestro esposo físico también espera es que nosotros de verdad seamos esa ayuda idónea. Que no seamos tropiezo para su ministerio, que en nuestro hogar hagamos las cosas que nos corresponden. Busquemos este último pasaje, Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y qué bonito pasaje con el que termina esta enseñanza, y es recordándonos que todo lo que hagamos de verdad lo hagamos para el Señor y no para los hombres, porque es al Señor a quien debemos honrar y glorificar. Y bueno, mis queridas hermanas, ya terminando, tengo algunas conclusiones. Dice, pues las conclusiones que tengo es: nuestros hijos físicos y o espirituales nos alabarán por ver nuestra vida. Entonces, hoy el desafío es que nuestro testimonio con nuestros hijos y también con nuestros esposos, que ojalá sea el mejor, de esas mujeres virtuosas, no perfectas, pero de verdad mujeres que amemos a Dios por encima de todas las cosas y que le honremos y le glorifiquemos. Y otra conclusión es: nos dirán, qué bien nos hace estar cerca de ti. Y esto no solamente para las mujeres casadas que tenemos hijos, sino también para las jovencitas. Que las personas que estén alrededor nuestro siempre digan, qué bien nos hace estar cerca de ti, y que no digan de pronto lo contrario, ¿no? De pronto por nuestra actitud, quizás de amargura, no sé, de pesimismo. Y la tercera cosa, la tercera conclusión que no quiero que perdamos es que nuestra intimidad con el Señor, nuestra obediencia, nuestro testimonio dará como resultado que seamos alabadas por ser bienaventuradas, por ser benditas por Dios. Bueno, mis queridas hermanas, terminamos así la enseñanza. Yo también quiero invitar a las damas que nos acompañan hoy, que no dicen, bueno, no sé cómo tener esa intimidad con Dios, cómo puedo ser alabada por mis hijos y por mi esposo. Bueno, yo te pido que de verdad reconsideres y le pidas de todas maneras a la dama que te está compartiendo esta enseñanza, y que te muestre cómo poder recibir ese regalo precioso de la salvación, cómo poder recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y bueno, y ahora les pido que me acompañen en oración para terminar esta enseñanza. Padre, gracias, Dios bueno, por esta enseñanza.
esta enseñanza en Proverbios 31:28, Señor. Y yo te pido hoy también por cada mamá, Señor, para que tú les permitas pasar un buen tiempo, Señor, celebrando con sus familias, con sus hijos, Señor, recordando, Padre Santo, ese privilegio que nos has dado de ser mamás. Dios, bueno, gracias, Señor, por esta noche que nos diste, y te entregamos el resto de la noche en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te oramos y te damos gracias. Amén.